Bueno, en el final del video anterior comenzamos a utilizar un término una expresión que vamos a utilizar muchísimas veces a lo largo del año, norma de uso. La utilizamos en contraposición con otros tipos de normas que tal vez ustedes conozcan mejor, o por lo menos eh, son aquellas que han utilizado hasta ahora, la norma estándar y la norma académica. La norma estándar es aquella que los estados consideran que hay que seguir para interpretar sus documentos oficiales. Entonces, históricamente, esa norma estándar en nuestro país, al menos, ha sido norma que establece la Real Academia Española y la Academia Argentina de Letras. Es decir, cuando uno tiene una discusión acerca de cómo interpretar una normativa, se tiene que regir por aquello que está considerado como una norma estándar, una norma de ley, la norma que está establecida como aquella que van a respetar los estados para expresarse a través de los documentos oficiales. En nuestro caso coincide también con la norma académica, porque en términos generales nosotros decimos que la norma que nos rige es aquella que se establece a través de los organismos que se dedican desde hace siglos a estudiar la evolución del idioma español. En este caso, la Real Academia también, y en este caso también la Academia Argentina de Letras. Como alternativa a esas normas tenemos la norma de uso. ¿Cuál es la norma de uso? Aquella que se utiliza en una comunidad hablante y que podemos probar su uso en esa comunidad hablante a través de la aplicación de los 4 estudios de los cuales hablamos en el video anterior. Si en todos lados se utiliza, por ejemplo, el voceo, si todas las generaciones utilizan el voceo, si todos los estratos sociolingüísticos utilizan el voceo y en todas las expresiones, en todo un tipo de acto de habla, en reemplazo del tú utilizamos el voceo va a ser norma de uso en nuestra comunidad hablante. Esto es muy importante porque nos permite analizar fundamentalmente cómo evoluciona el léxico en nuestra comunidad hablante. Porque es lo que más varía. El léxico es habitualmente aquello que nos enfrenta a mayores novedades, por el avance tecnológico, por la forma de expresarse en cada una de las regiones, por la forma de designar en cada una de las regiones un determinado objeto. El léxico nos presenta una mayor cantidad de variaciones según los estudios que vayamos realizando. A diferencia de la gramática, que tiende de otras reglas gramaticales, perdón, como por ejemplo la sintaxis, como por ejemplo las reglas de la concordancia, que en términos generales tratan de ser mantenidas por las comunidades hablantes a lo largo y a lo ancho de todos los territorios donde se expresa el español, porque también es una forma de que nos entendamos rápidamente. Nunca cambian las reglas gramaticales, la morfología, por ejemplo, de las expresiones nunca cambian. Sí, cambian. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a la utilización en nuestra comunidad hablante del vos en reemplazo del tú. No solo cambia el pronombre, también cambia la morfología del verbo. Vos sos va a reemplazar a tú eres. ¿Queda claro? Que incluso allí hay un cambio que va más allá de la palabra sinónima de tú. No solo cambia el pronombre personal de segunda persona singular, sino también cambia el verbo que lo acompaña, la forma, la estructura, la morfología del verbo que lo acompaña. Pero esto es más extraño que suceda. En realidad los mayores cambios se producen en el léxico. ¿Y por qué qué tipos de cambios vamos a encontrar en el léxico? Básicamente allí tienen descriptos 4 tipos como mínimo de cambios. Los cambios formales, palabras que no existían y pasan a tener pasan a tener un significado determinado para una comunidad hablante. Es decir, se crean palabras para designar un hecho. Ejemplo, googlear.
¿Mm? Todavía no se ha terminado de castellanizar, pero estamos en ese proceso para, de alguna manera, eh, representar un hecho, una acción que hasta hace poco tiempo, digo, cuando digo hace poco tiempo, digo hasta hace 20 años, no existía, nadie googleaba porque no existía Google, nadie era internauta porque no existía Internet, nadie era, por ejemplo, nadie webeaba con W porque no existía la web. Ahora, estos son términos que se van creando y que tienen esa característica. Son auténticamente neologismos, nuevas palabras. Hay palabras que en realidad cambian de significado. Culminar significaba antes llegar al punto culmine. Ahora culminar, sin dejar de ser llegar al punto culmine, ha adquirido como, se ha transformado en sinónimo también de terminar algo. Culminó el partido, culminó la clase. No es que llegó al punto culmine, culminó, terminó. Una palabra que vale la pena analizar cómo ha cambiado es la palabra nimio. Si yo a ustedes le pregunto qué entienden por nimiedad, ustedes dirán, bueno, una cosa insignificante. Bueno, 300 años atrás, nimio en el diccionario, en los primeros diccionarios de la lengua española, significaba todo lo contrario, significaba en realidad grande, excesivo. Fíjese cómo una palabra cambia su significado completamente. Otro tipo de neologismo tiene que ver con los neologismos de formación analógica. En realidad estuve haciendo referencia a varios de ellos. Si nosotros decimos que existe un cosmonauta, o un astronauta, aquel que se pasea por el cosmos o aquel que se pasea por los astros, bueno, pasearse por Internet nos dará lugar a crear una palabra, internauta, es decir, una palabra de formación analógica. Pensemos en las palabras que hacen referencia a los lugares de nacimiento de la gente. Decimos riocuartense porque también decimos riotercerense y también analógicamente decimos cabrerense. Pero hay otras formas de referirse a los lugares de nacimiento, por ejemplo utilizando santiagueño, caribeño, o podemos utilizar otro tipo de palabras, otro tipo de terminación, por ejemplo, cordobés, lugonés, o, en fin, podemos utilizar podemos utilizar la terminación ino, santiaguino. Bueno, ¿cuál es la que se impone? En realidad depende de cada comunidad hablante. Así que si hablamos de Santiago, perdón, si hablamos de santiagueño, seguramente vamos a estar reconociendo al habitante de Santiago del Estero. Si hablamos de santiaguino, vamos a estar hablando del nacido o habitante de Santiago de Chile. Mientras que si hablamos de santiaguero o santiaguense, estamos hablando en realidad de un nativo de Santiago de Compostela. Son términos que, vuelvo a utilizar el término, la norma de uso ha impuesto como norma académica para designar al nativo de ese lugar de una u otra manera. Pero son todos términos de formación analógica. Y finalmente vamos a hablar de los términos surgidos de voces extranjeras. Históricamente, en nuestra comunidad hablante utilizábamos muchos términos provenientes del francés. ¿Por qué? Porque Francia ejercía un poder de penetración cultural, particularmente durante todo el siglo XIX, que se imponía sobre la forma de expresarse de nuestras comunidades hablantes.
De allí tomamos palabras del francés que todavía están vigentes, como boulevard o boulevard, que con el tiempo fueron adquiriendo, se fueron adaptando al lenguaje castellano. O vedette son términos provenientes del francés que han perdurado e incluso hoy los seguimos utilizando. Pero en un instante vamos a hablar qué es lo que pasa con el idioma inglés, ya en la última parte de esta unidad.